Quedó claro el día de hoy con la supuesta comparecencia la simulación que representó en la rendición de cuentas de la Estrategia de Seguridad Pública. Dos secretarios que son quienes realmente tienen las riendas de la seguridad pública, que no se dignan ni siquiera a hablar y a contestar preguntas. Y una secretaría que tristemente fue dejada vacía en facultades, que responde medianamente lo que se pregunta, y un grupo parlamentario Morena que no permite el debate libre de ideas. Pareciera que entienden la rendición de cuentas como si fuera una concesión graciosa, y no. Lo que le decíamos en el Pleno al coordinador de Morena es una obligación constitucional. No depende de si quieren o no rendir cuentas, no depende de si la tradición estila de una u otra manera. Jamás en la vida de este país se había estado tan militarizado. Y si hoy le dieron la responsabilidad de seguridad pública directamente a las Fuerzas Armadas, entonces las Fuerzas Armadas tienen que venir al Congreso de la Unión, les guste o no, a rendir cuentas sobre el ejercicio de su función. Eso es ser demócratas, eso es ser republicanos, eso es verdaderamente rendir cuentas. No son superiores el poder militar al poder civil. Deben de venir aquí y responder directamente las preguntas de las personas. Es verdaderamente lamentable que la presidencia de la mesa y el grupo mayoritario sean muy bravucones para echar ataques cuando no se les puede responder. Yo en mi vida he tenido la cobardía de lanzar acusaciones y no permitir que a la persona a la que le estoy hablando se pueda defender. Lo que queríamos proponer y que nos negaron la palabra contra todo reglamento vergonzosamente, buscando salir corriendo y cerrar esta comparecencia, lo único que queríamos proponer era que se abriera una ronda más al debate ante la evidente apertura de temas con distintas visiones. Porque no, y hubieran escuchado ahí, no, nadie está negando que las Fuerzas Armadas puedan ayudar, que no se le olvida a Morena que con nuestros votos fue como lograron ese respaldo constitucional. Si no tienen 2/3 partes, ¿quién aprobó la Guardia Nacional? ¿O la aprobaron sola? Ahí estuvimos sentados, que no se cuelguen las medallas. Lo que pasa es que 4 años después o 3 años después vemos que no han hecho el menor intento por tener un cuerpo civil, que eso es lo único que exigimos. Por supuesto, señora secretaria, y le hubiera dicho si me hubieran dado la palabra, que los estados piden el respaldo de la Guardia Nacional porque la Guardia Nacional es un cuerpo nacional que tiene la obligación de garantizar la seguridad a todos los mexicanos, no nada más a aquellos estados donde gobierna Morena. Si lo que exigimos es que asuman sus funciones y se conviertan en ese cuerpo policíaco que garantice la paz. Lo que nos hubiera encantado que nos contestara es por qué son responsables de tan solo el 2% de las detenciones en el país, por qué no combaten al crimen organizado. Lo que nos hubiera gustado que nos permitieran decirle es que aquí estamos para respaldarlo, pero para que cumpla la Constitución, porque el artículo de la Constitución dice que la Guardia es civil y que está adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública, no a las Fuerzas Armadas. Lo que nos hubiera encantado decirle al titular de la Sedena y a los cabezas de las Fuerzas Armadas es por qué no pasamos de una vez por todas una regulación que acepte la ayuda extraordinaria, subordinada, temporal, fiscalizada de las Fuerzas Armadas. Porque es un falso debate decir que la oposición y quien vote en contra de militarizar al país está en contra de dejarnos ayudar por las Fuerzas Armadas. Pero no quieren debatir. Se tienen que acostumbrar a que en una democracia tienen que rendir cuentas. Y no, el Congreso de la Unión no somos sus subordinados, les guste o no. Con respeto, pero con firmeza y sin temor alguno, estamos listos para dar el debate por aquello que le importa a este país, que es la seguridad. Ojalá algún día tengan la disposición de venir a escuchar y entrar en un diálogo republicano y de respeto, que eso es lo que hubiéramos hecho nosotros. Y sobre eso, a ver, no hay que confundir, no sustituye una cosa a la otra. O sea, el hecho de que se haya aprobado una comisión más bicameral de no sé qué, y ese cuento chino que les contaron, ¿no? De para rendir cuentas, es otra cosa.
Cualquier funcionario público del Poder Ejecutivo, como lo es el titular de la Sedena y como lo es el titular de la Secretaría de Marina, está obligado a comparecer si este Congreso lo llama a comparecer. Ese es el ejercicio republicano del poder y no debe de ofender a nadie. A nadie. Faltaba más. Pues ¿y con qué dinero se paga el recurso de las secretarías? Es para eso. Así es la división de poderes en el mundo y en México. Hasta en Estados Unidos se siente el titular de las Fuerzas Armadas a comparecer frente al Congreso. ¿Por qué no lo habrían de hacer aquí en México? Y no es faltarle al respeto. Confunden respeto con subordinación. Yo respeto a todos, me subordino ante nadie, más que ante los ciudadanos. Y creo que malamente hace el coordinador de Morena en una última participación abrir un debate. Eso no es digno de un trato respetuoso en el Congreso. Si vas a abrir un debate, estate listo para que te respondan. Así. Si vas a abrir un debate, estate listo para que te respondan y abrir un intercambio de ideas. Me parece a mí verdaderamente lamentable lo que sucedió de lanzar acusaciones, ataques y luego no permitir el uso de la palabra. Faltaba más. Cuando quieran, debatimos.